¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. A pesar de que el periodista Junior Arias termina confirmando desde Estados Unidos que Arturo Murillo ya está en libertad tras haber pagado el 10% de su fianza, el Procurador General del Estado lo sigue negando. Estas son las palabras de Junior Arias frente a la situación legal de Arturo Murillo. Escuchemos y luego continuamos. Hola querido Rubén, buenos días, un gusto, un placer aquí compartir con usted estos minutos y poder hablarle al país respecto a esto que se ha conocido en las últimas horas que tiene que ver con el exministro de Gobierno Arturo Murillo. En las últimas 12 horas, Junior pudo ratificar esta información que ayer usted anunciaba sobre la liberación de Arturo Murillo, porque aquí en la mañana tuvimos una entrevista con el procurador Wilfredo Chávez, quien nos decía todavía que no había información oficial respecto de ese detalle que usted contaba ayer. Querido Rubén, nosotros nos ratificamos en la información que hemos dado a conocer. Arturo Murillo ha sido declarado testigo protegido por parte del FBI. Esa es una información que nosotros la hemos corroborado incluso ayer en horas de la tarde, después de escuchar la declaración un tanto muy apresurada por parte del cónsul de Bolivia aquí en Miami, ¿no? Porque el cónsul ha ingresado al sistema judicial que tiene en línea el gobierno norteamericano, y claro, allí no va a salir, ¿no?, que Arturo Murillo es un testigo protegido, porque claro, el nombre lo dice, es un testigo protegido del FBI, por lo tanto no van a subir al sistema, a la página del sistema judicial de los Estados Unidos, la negociación o la declaratoria de testigo protegido del exministro de Gobierno. Arturo Murillo es testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos, primera medida. Segunda medida, ha existido una audiencia donde se ha determinado una fianza de $500.000, de los cuales Murillo tiene que haber pagado $50.000 para lograr recobrar su libertad. Eso está absolutamente claro y son dos aspectos en los cuales nosotros nos ratificamos. Lamentablemente es información clasificada, que no podemos nosotros divulgar los documentos, pero además será muy difícil acceder también al cuadernillo, teniendo en cuenta que la figura de Murillo ha cambiado ya de acusado a testigo protegido, casi que de acusado a acusador ahora, ¿no? Arturo Murillo va a darle información al FBI, no sabemos qué tipo de información, pero es la negociación. Lo dijimos nosotros el domingo 6 de junio, cuando estábamos aquí también en la Florida, que Arturo Murillo empezaba a negociar y era por eso que se pidió más tiempo. Se postergó la audiencia marcada para el próximo 9 de julio, fecha en la cual esperemos ver a don Arturo Murillo si es que nuevamente no se pide una prórroga o una reprogramación en la audiencia, donde un juez tendrá que fijar una posición ya absolutamente clara y pública respecto a la situación del exministro de Gobierno. Precisamente por la prioridad que le ha dado Junior Arias a esta investigación, porque incluso recibió amenazas mientras Arturo Murillo era ministro. Usted sabía que ya Arturo Murillo pensaba en negociar su detención o su liberación cuando se ha suspendido una primera audiencia el 7 de mayo, tengo entendido, si recuerdo bien. Y junio. 7 de junio. Y obviamente también se corroboró esa información. Y ahora está libre Arturo Murillo. ¿Qué implica esto para el país desde su opinión periodística, Junior? Hay que ver qué información ha negociado Arturo Murillo. Yo no creo que Arturo Murillo esté negociando a sus jefes administrativos o a su jefe de gabinete o a gente que estuvo por debajo de él cuando fungía como ministro de Gobierno. Obviamente el proceso en su contra va a seguir, pero si tenían que condenarlo a 20 años, pueden condenarlo a 2 años. Y eso significa que él no va a tener que ir a la cárcel, por ejemplo. No quiere decir que él queda libre de culpa y pena aquí en los Estados Unidos, pero quiere decir que la pena se le va a reducir a lo mínimo a cambio de que él entregue información. ¿Qué tipo de información? ¿Contra quién la información? ¿De qué temas va a hablar Arturo Murillo? Son temas que obviamente, al igual que muchos, nos preguntamos teniendo en cuenta que, queriendo o sin querer, bien hecho o mal hecho, don Arturo Murillo fue una de las personas más poderosas de Bolivia, una persona que tuvo bajo su mando los servicios de inteligencia durante un año. Es decir, puede él manifestar que
desde su cargo, desde la posición que ocupó durante el gobierno transitorio, logró acceder a correos, a informes confidenciales, a llamadas telefónicas, a videos, no sé. Me imagino un poco que eso podría ser parte de la negociación que está llevando adelante el exministro de Gobierno con la Fiscalía de los Estados Unidos, que ha logrado que el FBI, ratificamos, lo haya ya declarado testigo protegido, y de que hay una audiencia donde se le ha fijado una fianza al exministro de Gobierno para que quede en libertad. Junior, no le vamos a pinchar qué está haciendo allá, pero ¿se va a quedar todavía en Estados Unidos? No, nosotros volvemos ya en las próximas horas, querido Rubén. Esperamos volver el próximo 9 de julio, viernes 9 de julio, para ver qué pasa con este tema de la audiencia. Fuimos este pasado jueves a la cárcel, al FDC, Federal Detention Center, en el downtown de Miami, y por alguna razón la atención, siquiera la solicitud para pedir una visita a Arturo Murillo no están habilitadas. Es decir, hay muchas preguntas, muchas interrogantes respecto a en qué consiste el que Arturo Murillo haya sido declarado testigo protegido del FBI. Así es. Junior, que tenga una feliz vuelta, y obviamente también cuando vuelva a Estados Unidos va a contarnos de lo que pasa allá. Esas fueron las palabras de Junior Arias, quien sostiene que Arturo Murillo ya está en libertad y que después de haber pagado el 10% de su fianza, ahora lo único que falta es que el 9 de julio se establezca una situación oficial desde la Fiscalía de Estados Unidos para el exministro del gobierno transitorio de Yanine Áñez, Arturo Murillo, quien está acusado de soborno y lavado de dinero. Pero el Procurador General del Estado manifiesta que Arturo Murillo continúa con detención preventiva en una cárcel de Miami, según el bufete de abogados que contrató el Estado, con los que el Procurador General del Estado cerró el contrato cuando viajó a Estados Unidos. Escuchemos lo que decía el Procurador General del Estado y luego continuamos. Finalmente, don Wilfredo, procurador, ¿cuál es la noticia oficial acerca de la situación de Arturo Murillo en Estados Unidos? De hecho, vamos a dar una conferencia de prensa en unos minutos más. Estamos recabando la última información de la mañana, porque tenemos la misma hora que Miami, en el estado de Florida, Estados Unidos. Nuestros abogados se han destacado ayer y en este momento también para dar el último reporte y dar pues una información oficial y además seria al país, ¿no? Es lo que se trata, ¿no? Todavía no hemos caído en esa a veces tentación de rápidamente salir a unas respuestas sin confirmar todos los extremos que involucra una participación de alguna autoridad pública, y no solamente era comprobar un hecho como tal, sino también ver otras posibilidades legales que creo que el país tiene que saber a tiempo de justamente recibir el reporte oficial. Estamos en este momento recabando, en unos minutos más me llega el reporte final para dar una conferencia de prensa en la ciudad del Alto en, estimo, unos 40 minutos y dar a conocer al país. Lo que sí le puedo indicar es que nosotros no vamos a estar a respuestas de carácter político, hasta de insulto que han surgido, cosas totalmente descalificadas hacia quien le habla, que cumple una función de representación legal nacional e internacional del Estado conforme a la Constitución y a la Ley 64 de la Procuraduría. Entonces, no hemos caído en eso, vamos a responder en el fondo. Lo que sí le puedo indicar es que la cautela es lo más importante en casos donde nosotros no tenemos decisión sobre lo que ocurre, por ejemplo, en la justicia norteamericana o en la justicia boliviana. Somos sujetos procesales que tenemos que acudir y activar todos los mecanismos de defensa, en este caso hacia nuestro país, en un juicio internacional, en un juicio en otro país, ¿no? En un juicio local en otro país, que es el caso del señor Arturo Murillo Prefic y su banda de delincuentes que han organizado sobornos, han hecho conspiración y han hecho lavado de activos en los Estados Unidos. Según la Oficina Federal de Prisioneros de Estados Unidos, el exministro Arturo Murillo sigue en el Centro de Detención Federal
de Miami bajo los cargos de lavado de dinero y soborno en la adquisición de proyectiles y gases lacrimógenos. En el sector encuentra un preso. Ese es el título de la sección digital, de la plataforma digital. Sale que Murillo es reo con el número de registro 023-5856 en el Centro de Detención Federal de Miami, tras la revisión realizada por La Razón. Esta información es la última que tenemos. Todavía no hay información precisa acerca de la situación de detención de Arturo Murillo, una vez que se supo que estaba negociando la posibilidad de pagar una fianza, aunque todavía tiene pendiente una audiencia el 9 de julio. ¿Cómo está haciendo seguimiento la Procuraduría en relación a esto? Bueno, la audiencia ha sido señalada para esa fecha y hemos indicado cuando llegué al país de la misión que tuve, fui solo, no ha habido comitiva alguna. Sí. En ese momento yo he indicado claramente al país que existe la posibilidad, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos y del estado de Florida particularmente, que el señor Murillo pueda negociar a través de un convenio con la Fiscalía la mejora de su situación procesal, puesto que él sí tiene responsabilidad penal. Es un informe que claramente da cuenta de eso, y él podría negociar su situación dando información valiosa y cooperando con ella a la investigación. Puede convertirse en un informante privilegiado, en un informante protegido, en fin, un testigo protegido, pero eso no le va a quitar que él debería, para cualquier beneficio, primero él reconocer el delito que ha cometido, ¿no? En todo caso, reconociendo eso, accedería a algún beneficio. Las normas de allá son así. De alguna manera él podría estar libremente circulando o saliendo a la calle o a otro lugar, ¿no? Entonces es bastante claro que todavía falta mucho por recorrer. La audiencia, que sepamos, en nuestro expediente digital eso se registra, por supuesto los actuados, no está modificado nada. Entonces lo que hay que hacer prudentemente, como dije ayer en la tarde, es esperar el reporte oficial. Efectivamente existen reportes ya que darían cuenta que el señor no ha salido, pero quiero confirmar bien la información en todos los sentidos y también las acciones procesales que se van a seguir para dar un reporte completo al país. ¿Se ha comunicado con el cónsul de Miami? Sí, he hablado, por supuesto. Estamos en comunicación con Oscar Vega, es un excelente compañero. Estamos viendo, pero él ve una parte de información que ha dado, pero yo tengo que ver la parte procesal, ¿no? Que sigue, que antecedentes, en fin, es un tema ya más legal, digámoslo así, que es mi especialidad, ¿no? Soy abogado litigante de tantos años y yo estoy viendo justamente ahora esto, pero a nivel internacional, a nivel de una ley local de un país extranjero, y eso es muy cuidadoso. Por eso he pedido cautela. Ayer he dado cautela en mis declaraciones sobre eso, y también con sobriedad en un ratito más aquí ya en la ciudad del Alto. ¿Va a tener información? ¿Le van a llamar usted o va a esperar ese reporte desde Estados Unidos? Información, sí, información oficial. Me van a correos electrónicos, que son correos oficiales de parte de la firma de abogados que hemos tenido bien contratar. Y bueno, son incluso información que en algún momento puede ser usada con carácter oficial. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de manejarnos así. Oki Vega decía que todavía se encuentra en el centro penitenciario, como también nosotros acabamos de informar o como constatamos anoche. ¿Qué posibilidad hubo o qué trabajo hizo la Procuraduría General para hacer el seguimiento de esto? Incluso hubo posibilidad, procurador, de interponer algún recurso para ser parte coadyuvante o acusadora también en este proceso en Estados Unidos. Nosotros nos hemos apersonado a la Fiscalía del distrito respectivo, ahí en Miami, en Fort Lauderdale, que es donde están las causas. Nuestro personalmente es a la Fiscalía. El sistema norteamericano, y particularmente en ese estado, que es lo que estamos manejando, otorga el monopolio de la persecución penal y representación del Estado y de la sociedad a la Fiscalía. La Fiscalía puede hacer acuerdos y obviamente estos acuerdos pasan por una decisión fiscal. La parte puede pedir, como en nuestro caso lo estamos haciendo por separado, resarcimiento de daños, etcétera, etcétera, y obviamente participar en el juicio, pero nosotros no, como parte y además como víctima, no tenemos el estatus para negociar o ponernos en el fondo a un beneficio que por Constitución les otorgan a todos allá, que es la libertad bajo fianza, ¿no?
es un derecho que tienen todas las personas en ese país. Entonces les fijan la fianza, pueden abonar la fianza y salir, que es lo que pasa normalmente. Pero no es el caso todavía del señor Murillo, tiene una audiencia fijada para el 9 de julio. Veremos qué avance hay, yo voy a reportar por eso más tarde. Le digo simplemente lo que ocurre en general con los procesos judiciales. Y nuestra participación allá, por supuesto, una participación diligente. El bufete tiene la carpeta abierta del caso, él tiene acceso al expediente digital como apersonamiento que hemos hecho, y pues, en esos datos todavía estamos verificando que no existía nada de lo que se ha indicado tal vez en medios de prensa, y es prudente todavía mantener la información hasta que tengamos el dato. En unos minutos más de la conferencia de prensa. ¿A qué hora es la conferencia de prensa? Estimo que va a ser entre 9:15 y 9:30. Doctor Chávez, ¿cómo avanza el proceso civil que se planteaba para la recuperación de los recursos que fueron a parar al sobreprecio? Estamos entregando todavía los documentos legalizados, tienen que cumplir una serie de requisitos para que se active esta demanda civil. Entonces tiene que ser igualmente sustentada de manera apropiada. Han habido incluso declaraciones de gente que habría recibido el dinero en Bolivia, entonces hay que ver cómo activamos la legalización de los papeles, en fin, y para que este paquete de documentos ya legalizados puedan activar nuestro proceso, que tiene dos objetivos. Uno es el que podamos recuperar los activos, y el otro es que tengamos que calificar los daños y perjuicios. Doctor, cambiando de tema, si me permite, el día miércoles la Iglesia Católica hizo conocer su memoria respecto a los sucesos de 2019, particularmente respecto a la sucesión de Yanine Áñez. Usted ha podido leer el documento, ¿qué conclusiones tiene? He visto un documento que ha circulado por las redes, hemos impreso el documento, está en análisis en la Procuraduría. Recuérdese que nosotros hemos hecho a finales de abril un documento, informe al Alto Comisionado de Naciones Unidas, que creo que ha generado que nuevamente el tema se rebrote en cuanto hace al debate nacional. Pues hemos indicado claramente que ha existido un golpe de Estado y hemos colaborado eso con datos que hemos abonado al informe, y por otro lado también hemos indicado que ha habido una absoluta falta de constitucionalidad en el golpe de Estado y en la asunción de Yanine Áñez a la presidencia. Entonces, actos truculentos, actos en contra de la Constitución, que claramente denotaban el golpe de Estado por un lado, las acciones previas y la concreción del golpe de Estado, y por otro lado los actos inconstitucionales, rompiendo todo esquema normativo constitucional para que obligara que Áñez asuma el poder por un grupo de golpistas encabezados por varios personajes que ahora niegan su participación y su colaboración en la justicia. Lamentamos, ¿no?, la forma en la que la Iglesia, los dirigentes de la Iglesia Católica, que no se identifica quiénes son, firman como Comisión Episcopal. Nos gustaría muchísimo conocer quién ha dicho o quién atestigua las mentiras que dice este informe, porque son eso, con relación, por ejemplo, a las denuncias de varias compañeras, en fin, y que no querían poco más asumir el gobierno. Es algo que ni siquiera se había conversado, ya lo han dicho ellas, actoras que han estado en el lugar, y entiendo yo que por lo menos han dado cuenta de su verdad antes que salga este informe mentiroso de ese grupo, que mi concepto no es más que un grupo que no tiene representación, que no tenía nada que hacer, y además que de paso ellos indican que se habría convocado a la Iglesia para un diálogo antes de que exista el golpe de Estado. Es falso. Ellos llamaron, a través de Carlos Cordero, ellos llamaron al exministro de Comunicación para hablar. Ellos, no nosotros como gobierno. Entonces, ¿no? Son cosas que se van a aclarar, ¿no? Quisiéramos que nos muestren, por ejemplo, algún documento, alguna prueba, algo que habrían declinado las compañeras. Prácticamente Susana Rivero jamás renunció, nunca lo hizo, tenía prelación conforme a Yanine Áñez, pues Susana era primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, tantas cosas que se han mentido en ese informe, ¿no?, que realmente no condice con decir la verdad y vivir con el corazón en libertad y limpio, como proclama el mensaje de Cristo, ¿no? En este caso ellos están fuera de todo contexto, y creo que una vez más se confirma que eran parte del golpe de Estado.
La Iglesia ha aclarado que las reuniones de la Universidad Católica no tenían el fin de tomar algunas decisiones, no había actas, ni tampoco hubo acuerdos, sino acuerdos verbales. ¿Qué implica para usted eso? Primero que las reuniones no tenían que haber. ¿Qué sentido tenía que un grupo de personas que no eran parte del gobierno, ni formalmente, hablando entre comillas de la oposición, con participación en el Parlamento, en la Asamblea, qué tenían que hacer ellos? Era un grupo, entonces, ¿qué sentido tenía reunirse allá y convocar a esas reuniones? ¿Qué sentido tenía? Segundo, no sé si hay actas, pero sí hay declaraciones. Hay declaraciones que en su momento se han dado de parte de las compañías, las tres que han asistido, donde dos objetivos simplemente se han decidido, ¿no es cierto? La seguridad del expresidente Evo Morales para que salga del país, y después de eso, el miércoles la Asamblea debía reunirse con las garantías que debían darse por el golpismo, que no dejaba entrar a la Plaza Murillo. Pasado esto, el martes en la tarde, antes de las 4, no estoy bien seguro de la hora, pero una hora después aproximadamente aparece Yanine Áñez y se autoproclama presidente, ejercitando el famoso plan B. Cuando al día siguiente, si hablamos de acuerdos, no había acuerdos propiamente así, de las conversaciones que se tenían, al día siguiente debía reunirse la Asamblea. No esperaron ellos tenían un plan de golpe, y ellos sabían eso. Ellos se habían reunido solamente con una parte antes que se reúnan con la gente del MAS. ¿Por qué no todos ingresaron a la misma sala y a la misma olla? Ahora, ellos habían preparado ya qué iban a decir, se habían puesto de acuerdo. Usted está hablando de café, los cigarrillos, sí. La reunión de la Iglesia Católica, el primer día de reunión. Eso es. Por sí. favor, que no nos mientan más sus señores. Uno ha fallecido y respetamos su memoria, pero el otro realmente es horroroso la manera de mentir de este señor. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero en fin, creemos que ese grupo, esa cúpula, está mintiéndole al país, y eso, bueno, algún momento tiene que salir con la gran mentira del fraude y otras más que están cayendo a pedazos, ¿no? Y esto es una acción desesperada de proteger a Carlos Mesa, ¿no? Porque sale casualmente en ese sentido, pues todo hace ver que este señor, el gran conspirador, aparte del gran perdedor de las elecciones 2 veces, era quien estaba detrás de todo esto, ¿no? Y lo ha dicho además públicamente, ¿no? Que no aceptaba sucesión de alguna persona del MAS, en fin, y eso se corrobora ahora con lo que está saliendo a la luz. Yo creo que es algo que el país todavía va a esperamos declaraciones que no se oculten, ¿sí? Y que no se escuden bajo las sotanas de esta comisión episcopal, que para nosotros no tiene realmente ningún valor moral y menos un valor jurídico. Eso lo vamos a comprobar seguramente en la investigación penal. Claro, ese día, para ponerle contexto, después de la renuncia de Evo Morales y Álvaro García en Chimoré a las 16:50, minutos después se reúnen en la Universidad Católica representantes del Comité Cívico de Santa Cruz con Jerjes Justiniano. Está también allí Ricardo Paz en representación de Carlos Mesa y miembros de la Iglesia. Allí se define, según las denuncias que dijeron ayer en La Razón, por su parte Teresa Morales, y también en la noche con piedra, papel y tinta de Claudia Benavente, Adriana Salvatierra, y definen quién más o menos se haría cargo de la sucesión de entonces. Llamaron a través de Ricardo. Dice eso. Sí, ya claro, Rubén, eso no hemos definido jamás las compañías. No, yo no estoy atribuyendo a Adriana Salvatierra ni a Teresa Morales que se hubiera definido. Ellas han denunciado que ahí se definió la sucesión cuando Ricardo Paz llama a Yanine Áñez más o menos entre las 18 y 19 para decirle que aquí en la UCB estamos planteándole que usted se haga cargo de la sucesión. Responde. A mí me gustaría, Rubén, conocer. Sí. A mí me gustaría conocer primero el cruce de llamadas que ha habido entre estos señores con esta señora antes de dar algún criterio. Y eso depende de una investigación penal que está en curso, ¿no? Vamos a tragarnos la píldora que es dato le han dicho a la señora y le dice antes ya se había conspirado, antes ya se había decidido, habían los planes de Camacho de poner a alguien del Poder Judicial,
había un contexto claramente de golpe de Estado. Yo he estado el 2 de noviembre en un debate de una radio conocida en el país y he denunciado todo el contexto del golpe de Estado. Es un lenguaje que lo hemos hablado antes que suceda el golpe de Estado. ¿Quién nos van a venir a decir que estamos con una retórica nueva? Y efectivamente ellos ya tenían en planes decididos de que no acceda una persona a quien le correspondía por mayoría, y además porque así establecen las reglas del Parlamento y también la Constitución, por mayoría le correspondía a esa mayoría de 2/3 del MAS tener presidente o presidenta del Senado y por tanto acceder a la presidencia por sucesión. Jamás le correspondía a la oposición, que había sido reducida a un 4.7% el partido al que pertenecía Yanine Áñez y el grupo que finalmente se encargaba en las más importantes estructuras del país, conjunto a golpistas como, imagínense, el señor López, que ayer hemos conocido qué triste papel ha tenido luego de seguir intentando el golpe. Ahí se explica que su esposa haya estado en las calles y en las puertas de los cuarteles pidiendo un golpe de Estado. Pues claro, el marido estaba conspirando, ¿no? Eso es la derecha, eso es la oposición. Que usted se refiere ayer a años, ¿no? Sí, usted se refiere a la noticia que ayer ha revelado el Intercept, diciendo que Luis Fernando López estaba en tratativas para contratar mercenarios y convulsionar el país y así evitar la posesión de Luis Arce. Sí, usted se refiere también al 4 de noviembre cuando Luis Fernando Camacho dijo textual: no queremos a García Linera, no queremos a los presidentes del Senado Salvatierra y de diputados Víctor Borda, queremos que asuma como tiene que ser la decana de Tarija de la Corte Suprema, nota de redacción de La Razón, María Cristina Díaz Sosa, la única que no es masista, dijo Camacho el 4 de noviembre. Así es, eso es un golpe de Estado. Y todos ellos, por eso, Rubén, tienen que dar declaración a la justicia. Ayer lo que hizo ha sido tan cínico el señor Mesa. Él decía: me tengo el derecho al silencio. Ese derecho le asiste al acusado, no al testigo. Es tan mal asesorado y le miente tanto al país el señor, que no sé realmente qué rol en la historia le vamos a dar, porque debe escribir una historia paralela a el daño que le ha hecho en octubre, al no declarar a favor de las víctimas de octubre en el juicio justamente en los Estados Unidos cuando ha sido convocado, y ahora que le miente tan descaradamente al país y no quiere declarar. ¿Por qué no quiere declarar si era el momento en que diga justamente qué es lo que ha pasado? Era para que se luzca ante el país y diga, si era democrático, cuál ha sido su rol. Es que no tiene rol, este señor es innombrable, y creo, en todo caso, el país sabe ya de eso, por él le ha castigado con apenas el 28% de votación cuando él pregonaba que había una segunda vuelta. Es un contexto largo, David. Perdón, Rubén, quisiera tal vez reunirme con usted en un tiempo más largo, pero ahora tengo que atender. Una última pregunta, don Wilfredo. ¿Por qué Camacho no está incluido todavía? Si bien, digamos, el proceso está a su nombre, Camacho y otros, ¿por qué no lo convocan? ¿Ha hecho alguna representación su procuraduría o el mismo gobierno? Están de a poco, de a poco están yendo quienes han participado, van a declarar, entiendo, todos quienes estaban en las reuniones, en esas tratativas, en el golpe de Estado, pero es una investigación larga, ¿no? En todo caso, habrá que ver, es la estrategia del Ministerio Público, que tendrá que ver la oportunidad que declaren todas las personas incriminadas. Ahí hay papitos y papitos que han pagado, en fin, tendrá que dar cuenta de eso el señor Camacho, de las declaraciones tan absurdas que, por ejemplo, asuma la decana del Tribunal Supremo de Justicia, cuando eso ya no estaba previsto en la actual Constitución. Eso da cuenta del tipo de abogado que es, si lo es, ¿no? Entonces, esas cosas pues tienen que en algún momento ser contrastadas, pero no ante mí. Y yo pasé ante un fiscal que le pregunte esas cosas, y esperemos que no tenga el triste papel que ha ejercido el señor Carlos Mesa de no querer declarar. Pues no tiene sin duda, primero, miedo a su conciencia y luego, segundo, miedo a la verdad, ¿no? Eso es lo que podría decir. Esas fueron las palabras del Procurador General del Estado, quien manifiesta que Arturo Murillo continúa con detención preventiva, según la información del bufete de abogados de Estados Unidos que contrató el gobierno boliviano. Hasta ahora no se ha dicho cuánto está gastando Bolivia en este bufete de abogados, que al parecer no está haciendo un seguimiento de la situación jurídica del exministro de Gobierno
de Yanine Áñez. Ahora recordemos, como informaba el periodista Junior Arias, que Arturo Murillo estaba en libertad. Al margen de la información con la que podría contar el Procurador General del Estado, Junior Arias trató de buscar una entrevista o visitar a Arturo Murillo. Y la situación legal de Arturo Murillo es al parecer secreta, pero las autoridades nacionales no tienen conocimiento cabal de qué es lo que está pasando. Escuchemos a Junior Arias y luego continuamos. ¿Qué información se tiene allí respecto a este tema? ¿Qué pasa con don Arturo Murillo y con esta información? Sí, gracias, Estudios. Estamos aquí en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. A mis espaldas está el Federal Detention Center, el centro penitenciario donde el exministro de Gobierno Arturo Murillo fue recluido tras haber sido detenido el pasado lunes 24 de mayo. La información que dimos a conocer más temprano ha causado todo un revuelo en nuestro país, teniendo en cuenta que nos ratificamos en torno a la información a la cual hemos accedido. Primero, que Arturo Murillo ha logrado el estatus de testigo protegido, un estatus que le ha otorgado el FBI tras una serie de negociaciones y acuerdos. Pero también un juez de la Florida ha dispuesto en favor de Arturo Murillo una fianza que va a permitir y le va a posibilitar dejar la cárcel, salir de este recinto penitenciario. Una fianza de $500,000. Tiene que hacerse efectivo un depósito de $50,000 para que Arturo Murillo vaya a lograr acogerse a este beneficio. Información a la cual hemos accedido en las últimas horas, que hemos corroborado con varias fuentes y la cual la ratificamos, teniendo en cuenta que en las últimas horas se ha tratado de desmentir esta información que hemos hecho pública desde los Estados Unidos, aquí desde las afueras del Federal Detention Center, donde fue recluido el pasado 25 de mayo el exministro de Gobierno Arturo Murillo. Estamos aquí, vamos a seguir haciendo un seguimiento respecto a la situación para poder dar a conocer mayores detalles respecto a cuál es la situación de Arturo Murillo, el exministro que está siendo investigado en los Estados Unidos por el presunto delito de conspiración para el lavado de activos. Junior, el periódico El Deber sacó una información que dice: cónsul en Miami desmiente que Murillo esté detenido o que haya sido liberado, perdón. ¿Qué sabe usted al respecto? Claro, hemos conocido información que ha sido reflejada por algún medio de comunicación en Bolivia que cita como fuente al cónsul de Bolivia en Miami y que el cónsul refleja que el señor Arturo Murillo estaría aún detenido en este centro penitenciario. Hemos accedido nosotros a la página del sistema judicial de los Estados Unidos y evidentemente allí no figura la información que nosotros hemos dado a conocer, información que ha sido corroborada por al menos unas 3 fuentes que dan cuenta que el señor Arturo Murillo primero es testigo protegido, lo que significa que va a acceder a una serie de beneficios que le va a otorgar el FBI. Entonces, parece un tanto extraño que un representante diplomático boliviano quiera encontrar en la página del sistema judicial de los Estados Unidos el que, por ejemplo, se le haya otorgado el estatus de testigo protegido al exministro de Gobierno. O sea, sería ilógico entregar el estatus de testigo protegido a una persona y publicarlo o subirlo a el internet para que el mundo entero y los bolivianos vayamos a conocer que Arturo Murillo, por ejemplo, es un testigo protegido, ¿no? Y al ser un testigo protegido, obviamente, logra acceder a una serie de beneficios a cambio de información. Eso es absolutamente claro e irrebatible. La gran pregunta es ahora: ¿qué información va a entregar Arturo Murillo? ¿A quién va a entregar Arturo Murillo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho para lograr que el FBI le dé el estatus de testigo protegido? ¿Qué ha hecho para también lograr su libertad bajo una fianza
de $500.000 americanos, una fianza que tendrá que pagar solo el 10%, es decir, $50.000. Es decir, hay una serie de interrogantes, hay una serie de preguntas, pero me llama poderosamente la atención la postura del cónsul de Bolivia en Miami, que ha tenido como fuente de información la página oficial del sistema judicial de los Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, hemos ingresado a la cárcel aquí, al Federal Detention Center en Miami, aquí en el estado de la Florida, y se nos ha restringido. No sabemos si don Arturo Murillo está o no está, porque se nos ha dicho que no se nos puede atender la solicitud que hemos hecho. Hemos querido llenar un formulario para poder solicitar una entrevista, una visita con el exministro de Gobierno, y lo único que hemos tenido es una respuesta negativa. No sabemos si es parte de los beneficios de ser un testigo protegido. Y la pregunta para el cónsul, por ejemplo, es cómo él afirma que Arturo Murillo sigue aquí detenido cuando las propias autoridades de este centro penitenciario impiden, hay una negativa a la solicitud de poder visitar al exministro de Gobierno. No sé si tiene alguna otra consulta en estudios. Sí, Junior, entendemos que se ha tratado de contactar con los abogados del ex ministro Murillo. ¿Tiene al respecto, ha logrado esta gestión? Hemos tratado nosotros de contactar, por ejemplo, la abogada de Arturo Murillo, sin embargo, no hemos tenido suerte, no hemos logrado contactar a la abogada del exministro de Gobierno. Nosotros dimos a conocer una información que la ratificamos. Testigo protegido Arturo Murillo, a cambio de que no sabemos. Murillo ha logrado una fianza para salir, para estar nuevamente en las calles, y el resto obviamente tendría que ser ya un trabajo de los abogados, ¿no? Estamos pagando los bolivianos a un consorcio de abogados en los Estados Unidos que además están haciendo un seguimiento. Vamos a ser claros y correctos, ¿no? Bolivia no es parte, no es afectada en el proceso que ha abierto los Estados Unidos contra Beckman y Murillo, por lo que no es cierto que nos vayan a tener que notificar, nos vayan a tener que comunicar el avance del proceso de las investigaciones, ¿no? El bufete de abogados está haciendo un seguimiento por encargo del gobierno boliviano como tal. Nosotros vamos a estar aquí, vamos a seguir haciendo un seguimiento, vamos a insistir nuevamente para tratar de ingresar al Federal Detention Center durante la jornada de este día jueves, por ejemplo. No hemos tenido suerte, se nos ha dicho que no es posible atender nuestra solicitud de visita al exministro de Gobierno. No sabemos si es porque el señor está dentro de la cárcel o porque sencillamente es parte ya de los beneficios que tiene un testigo que ha sido declarado testigo protegido por parte del FBI. Vamos a estar en contacto y en cualquier momento nuevamente estamos informándole desde los Estados Unidos. Muchas gracias, Junior. Esas fueron las palabras del periodista Junior Arias, quien informaba desde Estados Unidos que Arturo Murillo estaba en libertad, que habría pagado el 10% de la fianza de $500.000 que le dieron, es decir, $50.000, y que se habría convertido en un testigo protegido de la justicia de Estados Unidos. Pero, ¿qué opinan ustedes frente a estas dos versiones? Por un lado, Junior Arias, quien se encuentra en Estados Unidos, en Miami, según la información donde estaría Arturo Murillo. Y Junior Arias trató de buscar una entrevista o una visita con Arturo Murillo, pero la situación fue totalmente imposible, lo que hace dudar que Arturo Murillo esté realmente detenido en una cárcel de Estados Unidos o su estatus de protegido por la justicia de Estados Unidos cambia su situación legal y jurídica y hasta su ubicación. No se sabe más de la situación de Arturo Murillo, peor aún no se sabe cuánto está gastando el gobierno por un ignotorio seguimiento al caso de la situación legal de Arturo Murillo. Finalmente esperaremos al 9 de julio para ver cuál es la situación oficial del exministro de Gobierno, porque al parecer el gobierno nacional, el procurador general del estado, están al margen de la información real de lo que ocurre realmente con Arturo Murillo.
Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios y qué opinan ustedes. ¿Arturo Murillo estará libre o estará detenido? ¿Cuál es la versión real de la situación legal de Arturo Murillo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.